Doy gracias a nuestro buen Dios por esta hermosa oportunidad una vez más de compartir con ustedes su palabra. Es un privilegio tan grande para mí. Quiero orar con ustedes. Querido Padre, yo te doy toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a ti. Invito al Espíritu Santo que nos enseñe tu palabra, que podamos entender tu palabra. Yo te pido que por esta palabra haya personas que con claridad puedan entender el camino que deben caminar, Señor. Espíritu Santo, te damos toda la libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso una vez más poder darles la bienvenida a nuestro discipulado. Hoy estamos en la lección 13, oír la voz de Dios. Cuán importante es oír la voz de Dios. Y es tan importante discernir qué es la voz de Dios. Porque en este mundo hay tantas voces, y que son las voces de nuestra carne, las voces de nuestros deseos, las voces de las noticias, las voces ahora que estamos en un tiempo de pandemia, de la pandemia, la voz del miedo. Hay tantas voces que debemos apagar y aprender a oír la voz de Dios. Eso es clave para una vida victoriosa. Cuán importante es oír la voz de Dios. No solamente oírla, creerla y obedecerla. Y cuán difícil nos resulta a veces cuando Dios nos habla por su palabra, por su espíritu a nuestro corazón, o por su espíritu a través de otras personas. Nos cuesta. Y quiero darles varios ejemplos bíblicos, cómo con sencillez uno puede oír la voz de Dios. Una de las cosas que me ha ayudado mucho, yo me di cuenta que cuando Dios habla a mi corazón se llena de paz. Tengo una convicción de que eso es lo que le agrada a Dios. Una convicción profunda, una paz profunda. Y cuando yo hago algo que no le agrada a Dios, que no es su voluntad, cuando yo quiero hacer algo que no le agrada, que yo quiero forzar, quizás me quiero convencer de que sí es la voluntad de Dios, se me quita la paz. Viene angustia, viene preocupación. Entonces me doy cuenta que no es la voz de Dios. Eso es una forma muy sencilla de entender cómo oír la voz de Dios. Tenemos un ejemplo en Felipe, uno de los primeros diáconos, que fue un tremendo hombre de Dios, usado, lleno del Espíritu Santo. A Felipe le habló un ángel que le envió al desierto para encontrarse con un etíope que estaba leyendo el profeta Isaías. Cabe resaltar que Felipe no sabía nada de este etíope. Él solamente fue enviado por el ángel al desierto. Andate por tal camino. Él obedeció. Eso es algo que a través de la Biblia también vemos. Que Dios casi nunca nos muestra todo el camino, sino nos manda a salir, a obedecer. Y mientras vamos, Él nos va señalando cuál es el siguiente paso. Si Dios te habló, obedece. El Espíritu Santo le dice, o sea, una vez que Felipe ya estaba por el camino al desierto,
y ve el carro con el etíope, el Espíritu Santo le dice, acércate al carro. Y Felipe obedeció. Ahí él escucha la lectura que hacía el etíope y le pregunta si entendía lo que leía. Y éste le responde que no y lo invita a subir a Felipe para que le explique la palabra. Y el hombre cree en Jesús por esa palabra y es bautizado. ¡Qué poderosa historia! O sea, todo empieza con una voz, con un ángel que le dice a Felipe, andate por el camino del desierto. Cuando Felipe obedece y está caminando por el camino del desierto, de repente aparece en la escena el etíope leyendo la palabra. Cuando el etíope leyendo la palabra y no entendiendo nada, el Espíritu Santo aparece y le dice a Felipe, acércate al carro. Cuando se acerca al carro, él siente en su espíritu preguntarle si entiende lo que lee. Y el etíope le dice, no entiendo nada. Y ahí le invita a subir para que le explique la palabra. O sea, Dios es tan grande y Él ve toda la historia. Él ve todas las personas, Él ve su corazón, Él ve sus necesidades. Y cuando aprendemos a obedecerle, está maravilloso. Dios sabía que había un etíope que tenía hambre de Dios. Y Dios simplemente le envía a su siervo para que le predique. Felipe no sabía nada de lo que había allá, pero como que obedeció a la voz de Dios. Hubo un maravilloso encuentro, una conversión gloriosa. Quiero leer el texto de Hechos 8 del 26. Aquí está la historia que recién le acabo de relatar. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. O sea, evidentemente, este varón era un hombre que tenía hambre de Dios. Se había ido de Etiopía a Jerusalén a adorar, pero no entendía nada. Así que Dios sabe cuando tenemos hambre de Él y envía a alguien para que nos explique. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír el hombre leía al profeta Isaías y le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entender? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era la siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquillador, ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describiría su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe comenzó
con ese mismo pasaje de la Escritura y le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se lo llevó de repente a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguiendo su camino. Él estaba feliz, se fue por su camino lleno del amor de Jesús. Él había recibido a Jesús, la presencia de Dios había llenado su vida. Qué maravillosos cuando oímos la voz de Dios, cuando obedecemos la voz de Dios. Cuando yo entendí que se puede oír la voz de Dios, aprendí tantas cosas. Y ahí aprendí a detenerme. Tantas veces no nos tomamos el tiempo. Oramos, sí, leemos la palabra, sí, pero no nos detenemos. Simplemente decir: Señor, yo quiero que me hables. Yo quiero oírte a través de la palabra. Porque muchas veces el Señor nos habla a través de la palabra y no estamos atentos. A veces hay una palabra que arde en nuestro corazón y Dios nos está diciendo: esta palabra es para ti, te estoy diciendo algo. Tenemos que aprender a centrarnos en el Señor y creer que Él también nos quiere hablar. Cuanto más nos acercamos a Dios, más vamos a oír su voz. Evidentemente, si un hijo se va de la casa y anda por la calle, aunque su padre le llama, no lo va a oír. Pero si un hijo se acerca a los padres siempre queriendo obedecer, los padres le hablan y siempre escuchan y obedecen. Por eso es tan clave el acercarnos más a Dios, para oír su voz. El tener realmente la intención de obedecerlo. Y Él nos va a hablar. Es una hermosa historia de cómo oír la voz de Dios, creerla y obedecerla, porque esos fueron pasos de obediencia. Primero le habla un ángel, le envía al desierto. Bueno, ¿quién te envía al desierto? ¿Cuál puede ser el objetivo? Felipe no cuestionó, solo obedeció. Bueno, en medio del desierto, en el camino, encuentra al etíope. Y ahí el Espíritu Santo le indica dónde tiene que ir. Y él obedece otra vez. Y ahí sube al carro, le explica, al hombre se convierte y es bautizado. Y lo tremendo es que el Espíritu Santo mismo después le levanta por el aire y le lleva a otro lugar. Felipe no sabía qué iba a pasar, pero fue guiado por un ángel, después por el Espíritu Santo, y fue grande la victoria. Cuando el Espíritu Santo nos manda a hacer algo, siempre hay resultados sobrenaturales y sorprendentes. Por eso debemos aprender a oír su voz y a creer y obedecerle, siempre. Muchas personas saben orar, pero no saben escuchar a Dios. Dios no solo quiere escuchar nuestras oraciones, Él quiere hablarnos, guiarnos todo el día. Él quiere ser nuestra guía. El Espíritu Santo está para eso, para darnos consejo. Él es nuestro consejero. Él quiere revelarnos a Jesús. Él quiere hablarnos acerca de Jesús. Él quiere hablarnos acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida todos los días. Nuestros muchos fracasos son el resultado de nuestros propios caminos sin escuchar ni obedecer la voz de Dios.
No hagas más tu propio plan, sino tómate el tiempo de pedir al Espíritu Santo que te muestre el plan para tu vida, el plan de Dios para tu vida. Solo después fue llamado el gran apóstol Pablo, pero él fue primero un perseguidor de los cristianos. Él tuvo un encuentro con Jesús cuando estaba yendo a Damasco, no necesariamente para predicar, sino para llevar prisioneros a los cristianos, para que sean torturados, matados. Y en el camino él tiene un encuentro. Se le aparece una luz del cielo y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí Pablo se arrepiente, es llevado a Damasco, él queda ciego, está orando, está ayunando, está en un profundo arrepentimiento ahí. Le llevan a una casa y está varios días. Y el Señor ahí le deja varios días. Y ahí el Señor le habla a Pablo y le dice: va a venir un hombre que va a orar por ti para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo Dios le habla a un hombre llamado Ananías, le dice: andate a tal casa, hay un hombre llamado Saulo, está orando. Ora por él para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. O sea, nos damos cuenta cómo Dios obraba. O sea, primero Jesús se le aparece a Pablo, él se arrepiente, es llevado a una casa, está ciego, está orando, está en un profundo arrepentimiento. El Espíritu Santo le habla y dice: va a venir alguien a orar por ti. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo envía a esa persona. O sea, cuán impresionante, cuán impactante el mundo espiritual cuando aprendemos a movernos en el mundo del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Hechos 9: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén todos los que pertenecieron al camino, fueron hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, y estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda y ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha. Pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Tremendo es esto. Primero, Pablo tiene una visión y ve a Ananías que viene a orar por él.
Y después el Espíritu Santo en una visión le muestra a Ananías que él tiene que ir y orar por Saulo. Qué maravilloso es Dios. Cuando nosotros aprendamos a verdaderamente permitir que la voz de Dios nos guíe, los resultados de nuestro evangelismo, de todo lo que hagamos para el Señor, van a ser mucho más contundentes, radicales y gloriosos. Porque este Saulo era un hombre duro, pero fue transformado por el poder de Dios. Entonces, sigue diciendo, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos. O sea, Ananías tenía miedo. Él estaba asustado. Él había escuchado solamente lo malo. Pero Dios le habla. Dios le dice, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué glorioso. O sea, acá en estas historias que le estoy relatando, las personas solamente son instrumentos que obedecen. Todo lo que sucedía era el hacer de Dios sobre la tierra, porque caminaban según su voz y el Espíritu Santo hacía su obra, tanto en Felipe como acá en Ananías y Saulo. Es impresionante. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Solo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, transformado por el poder sobrenatural de Dios. Quiero resaltar que el Espíritu Santo habla a las personas que tienen que recibir algo, y el enviado, en este caso Ananías. O sea, el Espíritu Santo prepara el corazón de aquel que va a recibir una palabra. Normalmente, así como en el caso de Pablo, el Espíritu Santo ya le dijo, va a venir un hombre, va a orar por ti, vas a ver nuevamente, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Dios por su Espíritu se lo revela. O sea, esa es una forma de entender cuando realmente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Dios nos habla. Hay muchas personas que esperan que venga un super profeta de algún lugar y le diga algo extraño que nunca habían escuchado. Puede pasar, pero normalmente estos no son profecías que vienen de Dios. Porque si Dios quiere decir algo a su Hijo, primero lo dice a su Hijo y lo confirma por otro. En el caso del etíope, que no conocía nada, Dios preparó su corazón, Dios preparó su deseo. Y Felipe simplemente vino a complementar el deseo que ya había en su corazón. En el caso de Pablo y Ananías, Pablo ya estaba preparado por el Espíritu Santo. Y Ananías, obedeciendo al Espíritu Santo, simplemente vino obedeciendo
O sea, para que Dios nos pueda usar como instrumento. O sea, Dios haciendo toda la obra y usando nosotros en nuestra debilidad como instrumento suyo. Vemos que el Señor en visión le dice a Saulo que va a venir Ananías a orar por él y que va a recobrar la vista. Al mismo tiempo el Señor le habla en visión a Ananías dándole la orden de ir a orar por Saulo para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ananías obedece y así empieza el gran ministerio del apóstol Pablo. Tremendo. Quería resaltar que Dios habla al corazón de su Hijo por su Espíritu. Te habla a ti y lo confirma por sus profetas. Es un principio muy importante. Un padre quiere decir algo a su hijo. Cuando un padre quiere decir algo a su hijo, no va a enviar un mensajero primero, sino que va a hablar directo con su hijo y a afirmar lo que ya le comunicó por la boca de otro. O sea, para entender esto lo que estoy diciendo, normalmente el Espíritu Santo nos habla si queremos oír, si queremos obedecer. Y viene otra persona y nos está afirmando por el Espíritu lo mismo que ya estábamos sintiendo. Es tan importante. Nuestro Padre Celestial, cuando le amamos y le queremos obedecer, Él habla a nuestro corazón. Hay muchas personas que tienen tanto daño en su identidad que siempre piensan que tiene que ser otro que le hable. Dios mismo te quiere hablar. Dios ya te está hablando. Si tú tienes deseos de obedecerle, ya te habló muchas veces. Tienes que decirle nomás, Señor, háblame, que yo estoy escuchando. El pequeño Samuel, cuando Dios le llamó, él siempre fue corriendo a Elí diciendo, aquí estoy, Señor. 3 veces, la tercera vez Elí le dice, probablemente Dios te está hablando. Decirle, aquí estoy escuchando, Señor, háblame. Y ahí recién Dios le habló. Y muchas veces somos como ese pequeño Samuel. Dios nos está hablando y nosotros no entendemos que es Él que nos habla. Dios quiere hablarte. Abrí tu corazón, abrí tu oído espiritual para oír su voz. Es importante también que el Espíritu Santo confirma nuestro llamado por medio de la iglesia. Y eso encontramos en Hechos 13, 2 al 4. O sea, cuando estamos en la iglesia y la iglesia realmente camina con el Señor, el Espíritu Santo usa a los líderes de la iglesia para confirmar lo que Dios está diciendo. Eso vemos en tantas oportunidades en la palabra y no podemos ignorarlo. O sea, hay muchas personas que en su capricho dicen que están caminando en la voluntad de Dios, pero están caminando en su capricho. Si tu iglesia realmente ama al Señor y quiere obedecerle, Dios va a usar a tu iglesia para confirmar tu llamado, tu envío. Dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora Bernabé y Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, les despidieron a Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Cilicia y ahí navegaron a Chipre. A mí me impacta ese envío. En la iglesia estaban en un culto. El Espíritu Santo les habla, les dice, envíenme a Bernabé y Pablo. Ellos tienen un tiempo de ayuno y oración y ahí el Espíritu Santo les confirma, ellos le imponen la mano y dice la Biblia que el Espíritu Santo mismo les envía a Bernabé y Pablo. No me sorprende
que el ministerio de esos apóstoles tuvo tanto éxito, que hasta hoy día tiene un impacto en el mundo entero. Fueron enviados por el Espíritu. Qué hermoso. La iglesia estaba ayunando, participando en el culto al Señor, y el Espíritu Santo le dice: apártenme a Bernabé y Pablo. Así ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Eso nos da la garantía de un ministerio victorioso. No salgas si el Espíritu Santo no te envía, porque si vas en tus fuerzas, te desanimarás y fracasarás. Pídale al Señor que te hable siempre. Aprende a escuchar su voz. La voz de Dios es la garantía de grandes victorias. Busca oír su voz. Tómate tiempo de escuchar, y cuando Él te hable, cree y obedece. Qué maravilloso es esto. Es tremendo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Él te ama a ti, Él me ama a mí y nos quiere hablar. Yo creo que este tema tampoco se ha enseñado, pero es tan importante. El Señor nos habla por su palabra. El Señor nos habla en visión. El Señor nos habla en sueños. Por supuesto, siempre tenemos que probar los sueños, si son de Dios o no. Pero si realmente queremos obedecerle, el Espíritu Santo nos va a dar esa paz, que cuando Él nos habla vamos a saber, eso sí es la voluntad de Dios. Él va a firmar nuestros pasos. Lo importante es que tú desees oír su voz y tú desees obedecerlo. Así que vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y yo pienso que después de escuchar esa lección, muchos estarán diciendo: yo quiero oír la voz de Dios. Y yo te pido que tú a cada uno de los que nos escucha le des la fe para que puedan oírte, que ellos puedan creer que tú le quieres hablar y que puedan oír tu voz y caminar en obediencia a ti. Es tan hermoso ver como tú obras, y ayúdanos a realmente caminar en la plenitud de Cristo. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. A mí me emociona tanto como Dios obra, como Él actúa, como Él habla, y como cuando Él está detrás de algo, siempre sale de la mejor manera. Siempre hay milagros, siempre lo sobrenatural de Dios, siempre hay personas transformadas. Eso es tan maravilloso. Así que pidamos a Dios eso, porque Dios nos quiere hablar. Dios quiere hablar a sus hijos totalmente. Él quiere hablarnos por su Espíritu. Él quiere hablarnos por su palabra. Él te quiere hablar a ti. Así que si esta palabra fue de bendición para tu vida, no te olvides de compartirla con otros. Dios te bendiga.